Hola, muy buen día. Mi nombre es Salvador Espino y me siento muy honrado. Para mí es un gran orgullo participar en este excelente congreso. Muchas gracias en particular al doctor Sergio Fajardo por por permitirnos a mi grupo de investigación clínica presentar la experiencia que hemos desarrollado en estos 2 años de pandemia y presentar un poquito de los trabajos de investigación con los que hemos participado para conocer mejor el curso clínico y pronóstico en COVID y embarazo. Eh, en el 28 de abril del año 2020, el doctor Jorge Arturo Cardona Pérez, nuestro director general, nos convocó y en su sala de juntas nos instó a unir esfuerzos para empezar a estudiar la interacción entre COVID-19 y embarazo. En aquel entonces, pues no sabíamos mucho, más bien no sabíamos nada y probablemente con lo único con lo que estábamos todos de acuerdo es que la pandemia iba a generar una alta prevalencia de la infección en las mujeres embarazadas. Así que empezamos a desarrollar un proyecto, escribimos un protocolo que se llamó Caracterización epidemiológica y clínica de la infección por SARS-CoV-2 en el periodo perinatal. El primer brazo fue epidemiológico y en ese momento se echó a andar un laboratorio para hacer pruebas COVID a cargo de la doctora Cecilia Helguera. Ella montó la técnica, la validó en conjunto con el INDRE para poder tener una evaluación confiable del resultado de la prueba. Y nos dimos cuenta de que estábamos experimentando una muy alta prevalencia de COVID en el embarazo. Miren, eh, probablemente sepan que el instituto fue un hospital no COVID. Eso quiere decir que establecimos un triage respiratorio y al 100% de nuestros pacientes que presentaban síntomas sugerentes de neumonía, pues eran canalizadas al Hospital General de México, nuestro hospital aliado aquí en la Ciudad de México en ese sentido. Y con las otras pacientes que no presentaban síntomas, pues las tamizamos. Hicimos un tamizaje universal con PCR. Bien, y como podemos observar, de las pacientes que no presentaban síntomas, que en total fueron 1,112 pacientes ese corte, estoy hablando del año 2020, encontramos una prevalencia del 26%. Esto quiere decir que una de cada 4 mujeres sin síntomas embarazadas estaban positivas para SARS-CoV-2. Esto prendió la alarma porque la sospecha inmediata era qué pasa si aún sin síntomas una mujer embarazada puede estar afectando función placentaria y por lo tanto eh, curso clínico y pronóstico de la enfermedad. En aquel entonces pues nos planteamos la posibilidad de que incrementara ruptura prematura de membranas, parto pretérmino, etcétera, ¿no? Y el otro brazo, el brazo de las pacientes que sí tenían síntomas, pues tenían una prevalencia de SARS-CoV-2 de PCR positiva del 87.5%. Empezamos entonces analizando a este grupo de mujeres asintomáticas y nos encontramos con que en realidad en este grupo de pacientes no había diferencias significativas para desenlaces perinatales adversos. Tenemos que comparamos a 298 mujeres positivas contra 828 mujeres negativas y no encontramos diferencias en las semanas de gestación al nacimiento, en los días de hospitalización, en la vía de resolución, tampoco encontramos en ese momento, en ese grupo de pacientes, repito y subrayo, pacientes asintomáticas, no encontramos un incremento de preeclampsia ni de ninguna enfermedad hipertensiva asociada al embarazo.
No encontramos un incremento en ruptura de membranas, parto pretérmino, hemorragia. En ese momento no encontramos un incremento en muerte fetal, tampoco encontramos diferencias en los pesos al nacimiento o en las calificaciones de APGAR. Así que esto nos motivó a hacer una alianza, un convenio de colaboración valiosísimo con el Hospital General de México para poder hacer los comparativos en la población de mujeres negativas con la población de mujeres positivas asintomáticas con la población de mujeres positivas con COVID-19 y con COVID-19 severo que tuvieran diagnóstico de neumonía, ingreso a terapia intensiva, muerte materna, etcétera. Y de ahí se generaron muchos datos que llevamos a publicación. Entonces, de lo que vamos a platicar en los próximos 15 minutos es un poco de cómo afecta el embarazo, el curso clínico y pronóstico de la enfermedad, de cómo afecta el COVID-19, el curso del embarazo. Y hemos hecho exploraciones sobre salud mental, sobre placenta, sobre el endotelio. Y estos hallazgos nos han llevado a construir también instrumentos clínicos de predicción y de evaluación pronóstica. El primer artículo del que les quiero platicar responde a la pregunta de cómo afecta el embarazo el curso clínico y pronóstico del COVID-19. Este es un artículo que publicamos en febrero del año pasado, en febrero del 2021, y fue muy interesante porque es un análisis de lo que pasa en el Sistema Nacional de Salud, en esta base de datos enorme. Cabe decir que la base de datos mexicana es la segunda en volumen a nivel mundial, solamente por atrás de la base de datos de Estados Unidos. Entonces aquí primero comparamos a mujeres embarazadas, a 7.705 mujeres embarazadas, con mujeres no embarazadas en edad reproductiva, con 281.626 mujeres. Y bueno, pues encontramos las siguientes diferencias significativas. Bueno, primero encontramos que el embarazo incrementa de forma significativa la probabilidad de muerte, el embarazo como tal. Incrementa 0.65 veces la probabilidad de muerte e incrementa 0.99 veces la probabilidad de neumonía, es decir, duplica la probabilidad de neumonía. Otros marcadores de pronósticos que ya habían sido identificados como diabetes, como enfermedad cardiovascular, como obesidad, hipertensión, bueno, pues fueron controlados para esta evaluación. Entonces, en este sentido, encontramos, como se puede observar en la primera línea, que el embarazo per se es un factor de mal pronóstico en COVID, incrementando muerte, neumonía y la probabilidad de ingreso a terapia intensiva. La segunda pregunta que nos planteamos era qué factores influyen en el pronóstico del embarazo complicado con COVID. O sea, qué factores alrededor pueden empeorar el pronóstico del embarazo. Pues por un lado, encontramos que hay un incremento significativo en la probabilidad del riesgo de muerte y el riesgo de neumonía en los extremos de la vida. Se incrementan los riesgos relativos en este sentido. Y otra vez, volviendo al artículo anterior, encontramos que la mujer embarazada con COVID-19 pues incrementa también la probabilidad de muerte a medida que va avanzando la edad materna. Es importante identificar que nuestras pacientes con diabetes, con obesidad, con hipertensión, con algún tipo de inmunosupresión, incrementa la probabilidad de muerte y neumonía. Y algo importante es que observamos que aquellas pacientes que tenían acceso a un seguro de gastos médicos
pues disminuían de forma significativa la probabilidad de muerte y la probabilidad de neumonía. Esto muy probablemente por el acceso temprano a los servicios de salud. Y algo que también nos sorprendió es que aquellas pacientes que tenían un seguro de gastos médicos de una gama alta incrementaban la probabilidad de ingresar a terapia intensiva. Y esto es porque las pacientes con un seguro de gastos médicos tienen un acceso más temprano a, una, a un manejo multidisciplinario en una unidad de cuidados intensivos. Esto motivó un comunicado que ganó un premio a nivel internacional. Ese artículo nos dio dos resultados muy reveladores. Por un lado, nos reafirmó que la población de mujeres embarazadas era una población de alto riesgo, de mal pronóstico para desenlace perinatal adverso. En ese grupo de pacientes encontramos que el 1.35% fallecieron como resultado directo de COVID-19. Eso es brutal porque estamos hablando de una población en edad reproductiva. O si ustedes recuerdan, hace un par de años hubo un momento en donde la Organización Mundial de la Salud instaba a que las mujeres embarazadas no eran una población de alto riesgo, y así también lo hizo el sistema de salud mexicano. Sin embargo, aquí encontramos que también el 9.12% desarrollaron neumonía severa, una prevalencia muy alta. El 2.47% fueron ingresadas a una unidad de cuidados intensivos y el 1.42% fueron intubadas, requirieron de ventilación mecánica. Y el otro resultado importantísimo que tuvimos fue subrayar la vulnerabilidad social y la pobreza como factores de mal pronóstico en pacientes embarazadas con COVID. Como lo dijo Ray cuando presentamos este artículo en la reunión anual de investigadores, en COVID y embarazo, como en otras enfermedades, pues mueren más las que menos tienen. Nos interesó también indagar sobre salud mental en este periodo de aislamiento social. Como ustedes saben, pues el estado gestacional y el puerperio constituyen etapas de vulnerabilidad en este sentido, y publicamos dos artículos al respecto. El primero es una evaluación descriptiva de las prevalencias tanto de estrés percibido durante el embarazo como depresión postparto. Este es un estudio de encuesta que dirigió la doctora Virginia Medina Jiménez. Ella está en el CETO, ahí en León, y ella encontró que el 33% de las mujeres embarazadas tenían una escala alterada en cuanto a percepción del estrés, y también encontró un 17.5% de depresión postparto con su encuesta. Y esto fue consistente con el estudio que hicimos aquí en el instituto, en donde encontramos que con respecto al periodo de pandemia, había un incremento significativo en depresión, un 39.2% contra 13%, y también en ansiedad, un 46.1%, cuando se comparó con el periodo prepandemia, que era de un 23.4%. La tercera pregunta que nos planteamos fue cómo afecta la infección por SARS-CoV-2 el embarazo. Y esa pregunta nos llevó a plantear un convenio de colaboración con el Hospital General de México para poder comparar las placentas de mujeres con COVID grave, placentas de mujeres que fallecieron, que tuvieron neumonía, que ingresaron a terapia intensiva, con aquel grupo de pacientes con COVID no grave. Este fue el primer artículo que publicamos, está publicado en la revista Cells, lo publicamos en febrero del 2021, lo terminamos a finales del 2020, y es un trabajo colaborativo donde participó mucha gente, un trabajo muy, muy interesante. Y
Es solamente una comparación descriptiva de lo que sucede en la placenta afectada por COVID, de la que no está afectada por COVID. Eh, Tomamos muestras de placenta inmediatamente después del parto de 11 mujeres con COVID-19, 5 leves y 6 graves, y 4 mujeres control que tuvieron a sus bebés por cesárea sin evidencia de trabajo de parto. Y bueno, como ustedes saben, el factor de von Willebrand es una glucoproteína de la sangre que interviene en la hemostasia. La función del factor de von Willebrand, junto con la fibronectina, pues es permitir que las plaquetas estabilicen su unión en la superficie del vaso, es decir, son promotoras de trombosis. Y este fenómeno está incrementado, la expresión de factor de von Willebrand está incrementado tanto en la decidua del endotelio como en la vellosidad corial. Aquí se puede observar de forma muy clara cómo la tinción es mucho mayor cuando se observan en el microscopio los casos de COVID severo cuando se comparan con los controles. Y sucede lo contrario con la expresión de Claudina 5. La Claudina 5 es una molécula de adhesión celular homotípica, es decir, es una proteína que une células de la misma especie. Y lo que podemos observar es que sucede lo contrario aquí en el endotelio decidual y también en la vellosidad coriónica, es decir, deja de expresarse la claudina y esto hace que se separen las células tanto del citotrofoblasto como las células de la placa corial. Esto provoca una desorganización en la ultraestructura. Y cuando nos fuimos a los cortes microscópicos, pues nos encontramos con datos muy, muy, muy interesantes. Miren, déjenme explicar primero qué es lo que sucede en la vellosidad normal. Estas son las placentas normales. Esta es una muestra de nuestras placentas normales. Aquí podemos observar cómo está la vellosidad corial, está toda rodeada por esos puntitos morados, que es el sincitio trofoblasto, y en el interior de la vellosidad corial podemos observar los vasos, los capilares fetales, con una superficie de intercambio máxima, y podemos observar que todas las vellosidades pues son muy homogéneas, tanto en tamaño como en estructura. Miren lo que sucede en las placentas de las pacientes con COVID. Aquí del lado izquierdo dejo la microfotografía de una vellosidad normal y del lado derecho los ejemplos de lo que encontramos en las placentas de las pacientes con COVID. Bueno, aquí podemos observar, se ve ahí con una flechita, áreas importantes de necrosis fibrinoide. La necrosis fibrinoide es un patrón histopatológico que podemos observar en casos de muerte celular irreversible, en casos de muerte celular no controlada, y ocurre cuando hay un depósito importante de complejos antígeno-anticuerpo, principalmente en las paredes de los vasos sanguíneos, y esto ocurre junto con fibrina, por eso le llamamos necrosis fibrinoide. La necrosis fibrinoide la encontramos con mucha frecuencia en casos de vasculitis que son secundarias a respuesta autoinmune o por reacciones de hipersensibilidad tipo 3. Y se ve así como la vemos aquí. O sea, aquí se tiñó con hematoxilina y eosina, y se ve como un aspecto brillante, difuminado, que está todo lleno de eosinófilos. También encontramos una gran cantidad de vellosidades avasculares. Miren qué impresionante se ve aquí esta vellosidad toda infiltrada, pero sin un solo capilar fetal.
Encontramos estas vellosidades avasculares, aquí como se ven en donde está el asterisco, y también vemos una gran cantidad de vellosidades pequeñitas. Estas vellosidades pequeñitas nos hablan de una madurez vellositaria que es exagerada, que está por arriba de lo que esperaríamos para la edad gestacional. También encontramos muchos datos de placentas con corioangiosis. Eh, la corioangiosis es una hiperplasia capilar de las vellosidades terminales que son secundarias a hipoperfusión placentaria crónica, o cuando tenemos largos periodos de hipoxia tisular, largos periodos de hipoxia en la placenta. Y bueno, las encontramos en placentas de, por ejemplo, de mujeres que viven en, que viven muy alto sobre el nivel del mar o con anemias muy importantes o en tabaquismo o pacientes que fuman mucho. Eh, y bueno, nos habla también de cómo castiga la zona de intercambio. Algo muy importante es que también encontramos una alta prevalencia de aterosis aguda, de infartos con acumulación de fibrina. Esta aterosis aguda, pues es como un símil de lo que sucede en el infarto. Aquí hay muchos datos de infarto parenquimatoso y aquí los casos de aterosis, ¿no? Una trombosis subaguda en la vellosidad intermedia con un remodelamiento de la pared vascular, se ven ahí los vasos obliterados y esto obviamente pues se traduce en una mala perfusión placentaria. Otra vez vemos aquí una vellosidad muy madura, un aceleramiento en la maduración de las vellosidades. Eh, Placentas mal perfundidas, los nodos sinciciales que tienden a desprenderse hacia la circulación. Y por último, también observamos una alta infiltración de células de Hofbauer. Las células de Hofbauer, pues, como saben, son estas células que son similares a macrófagos propios de la placenta y y bueno, pues en las placentas las encontramos muy infiltradas habitualmente cuando tenemos datos de infección. Ujú. Lo siguiente que nos preguntamos fue cómo afecta el COVID-19 el curso del embarazo y pues nos enfocamos principalmente en el endotelio por el símil que tiene sobre las complicaciones secundarias de hipertensión en el embarazo. Publicamos este artículo, también es del año pasado, y encontramos diferencias significativas tanto en factores antiangiogénicos como la porción soluble del factor de crecimiento placentario, del receptor del factor de crecimiento placentario, como en el factor de crecimiento placentario mismo, también encontramos una disminución importante en las concentraciones de angiotensina 2 en pacientes con COVID severo y el receptor AC2 lo encontramos similar en los grupos. Entonces, lo que hicimos fue relacionar las concentraciones de la porción soluble del receptor del factor de crecimiento placentario con angiotensina 2 y nos encontramos con algo muy interesante. Como pueden observar en la gráfica de correlación del lado derecho, se distinguen muy bien las pacientes que tenían neumonía severa de las que no tenían neumonía severa. Las que tenían neumonía severa tenían significativamente concentraciones mayores de SFLT1 y menores de angiotensina 2 cuando se compararon con aquellas pacientes que no tenían neumonía severa. En este sentido, hicimos un ejercicio para utilizarlo como biomarcador y nos encontramos que, bueno, tanto angiotensina 2 como SFLT1, pues guardaban propiedades significativas a la hora de identificar pacientes y calculamos un índice. En este sentido, la curva ROC nos mostró un área bajo
bajo la curva del 96%, es decir, el valor predictivo de complicaciones fue bastante bueno. Encontramos sensibilidades y especificidades muy altas de la interpretación del índice CFLT1, angiotensina 2, por arriba de 3.06 para neumonía severa. La especificidad y la sensibilidad para ingreso a terapia intensiva, la necesidad de intubación, el hallazgo de sepsis viral o muerte materna estuvieron altamente asociadas en este sentido. Y esto nos llevó a construir un modelo hipotético sobre el mecanismo molecular que contribuye a la patogénesis del COVID severo en mujeres embarazadas. Lo que lo que desarrollamos y que ha sido también referenciado en múltiples ocasiones, esto fue idea, trabajo, esfuerzo del doctor Jonathan Torres, es que la proteína Spike del virus del SARS-CoV-2 se une al receptor AC2 de la célula trofoblástica y lo que ocasiona es un bloqueo de la conversión de angiotensina 2 en angiotensina 1,7. La acumulación de angiotensina 2 en la superficie celular, pues incrementa su unión al receptor de angiotensina 1, al receptor AT1. Esto promueve la endocitosis del complejo de angiotensina 2 con el complejo del receptor y como incrementa de forma significativa la concentración intracelular, pues hay una porción importante que evita la degradación del endosoma, ¿no? del lisosoma, por este exceso en angiotensina 2 que se está acumulando en la célula endotelial. Esto tiene como consecuencia una sobreactivación del receptor ATR1 en la superficie de la membrana que ocasiona un incremento en factores de transcripción como NF-kappa beta y NFAT, que traslocan hacia el núcleo sistemas activadores de la expresión genética del receptor del factor de crecimiento placentario. Y como bueno, ya ha sido descrito desde antes, desde hace mucho, este incremento en la expresión, pues ocasiona el splicing alternativo hacia la isoforma soluble, que es el SFLT1, lo que incrementan las concentraciones de SFLT1 hacia la circulación materna. Esta sería la explicación de por qué la infección por SARS-CoV-2 incrementa la prevalencia tanto de enfermedad hipertensiva inducida por el embarazo o también porque podría ocasionar preeclampsia-like syndrome que fue descrito por los españoles hace ya más de un año. Lo anterior nos llevó a validar las concentraciones de SFLT1 como un predictor de desenlace perinatal adverso. Y bueno, pues nos encontramos que la interpretación de la concentración, detecta de forma muy satisfactoria pacientes que evolucionan en neumonía severa, que ingresan a terapia intensiva, que cursan con sepsis viral o muerte materna. En la tabla 4 están descritas las áreas bajo la curva que son muy significativas muy significativas para todos los ejemplos. Algo que acabamos de enviar para publicación, ya está aceptado para publicación, es este efecto diferencial que tiene la interpretación de las concentraciones de SFLT1 como un predictor independiente de desenlace perinatal adverso. Miren, aquí del lado derecho tenemos un gráfico rojo, de líneas rojas, de la población de pacientes con enfermedad hipertensiva inducida por el embarazo y lo comparamos con pacientes que no tienen preeclampsia. Y aquí es muy, muy, muy claro cómo las concentraciones de SFLT1 correlacionan de forma muy satisfactoria para identificar la probabilidad de que una paciente sin preeclampsia tenga un desenlace perinatal adverso. Y esto no ocurre en el grupo de pacientes con preeclampsia, en donde la diferencia en las concentraciones
no se relaciona de forma significativa con diferentes probabilidades de desarrollar desenlace perinatal adverso. Y esto pues tiene una explicación muy lógica. Las concentraciones de CFLT1 van muy de la mano de la fisiopatología de preeclampsia, de tal forma que en pacientes con preeclampsia hay un efecto, hay un efecto pues de contaminación de las dos fisiopatologías que no le permiten al marcador identificar el pronóstico, no así en pacientes sin preeclampsia. Entonces, en pacientes sin preeclampsia es particularmente valiosa la interpretación de CFLT1. En pacientes con preeclampsia, de todas formas, empiezan con un pronóstico muy reservado y estamos obligados a establecer un plan de vigilancia específica. Otra pregunta que nos hicimos fue, ¿cuál era la probabilidad de una transmisión vertical de SARS-CoV-2? Es decir, ¿cuál es la probabilidad de paso transplacentario de una mamá positiva hacia su bebé que no ha nacido? Y bueno, publicamos en el instituto este artículo también muy, muy interesante. Lo dirigió la doctora Cecilia Helguera, en donde se evaluaron distintos desenlaces. Como saben, bueno, pues la Organización Mundial de la Salud pues ha clasificado el momento de la transmisión vertical en categorías como confirmada, posible, improbable o indeterminada, ¿no? Y las diferentes pruebas y las muestras requeridas para determinar esta ocurrencia de la transmisión vertical, pues está dictada por la cantidad de evidencia, ¿no? que pueda ser recolectada en cada caso. Así que el objetivo de este estudio pues, fue investigar la presencia del SARS-CoV-2 en mujeres embarazadas sin síntomas y la presencia y la persistencia del virus en los bebés al nacimiento para explorar pues esta posibilidad de transmisión vertical que ha sido muy controvertida desde que empezó la pandemia, esto pues siguiendo los criterios estrictos de la OMS. Entonces aquí podemos ver algunos diagramas de Venn en donde se puede determinar la positividad de la PCR tanto al nacimiento como a las 24 horas, la correlación entre las tomas orales y las tomas rectales, pero este es como el gran resumen, ¿no? Este diagrama lo que encuentra es que sí tuvimos algunos neonatos que cumplieron con todos los criterios de la OMS para clasificar como de alta sospecha la transmisión vertical. O sea, en este artículo, pues estamos respaldando que la transmisión intrauterina del SARS-CoV-2 pues es posible, incluso en este grupo de mujeres asintomáticas, ¿no? Igual también encontramos que la prueba oral y rectal mejora de forma muy considerable la tasa de detección cuando solamente se usa un hisopo. Y esto pues dio pie a que pues, se deben de generar estudios multicéntricos en este sentido para poder determinar mejor la probabilidad de la transmisión vertical. Hay algunas conclusiones muy valiosas de lo expuesto. Creo que la primera es el reconocimiento de las mujeres embarazadas como una población de alto riesgo en COVID-19. Eh, un poco después de la publicación de Elena Zambrano salió la publicación del grupo en donde reconocíamos la alta probabilidad de muerte materna, neumonía, ingreso en terapia intensiva en pacientes embarazadas. Y esto motivó la postura de opinión que firmamos sobre la necesidad imperiosa de empezar con la vacunación en el embarazo, que también modificó el curso clínico y pronóstico de nuestras pacientes. Eh, el día de hoy ya no recibimos placentas de muertes maternas 2 a la semana como ocurría hace un año. Y también tenemos una mucho menor prevalencia de muerte fetal y de interrupciones tempranas del embarazo, y eso ha sido muy, muy positivo. Eh, Otra conclusión es el reconocimiento de
el efecto que tiene la infección sobre la función placentaria, porque si bien ha bajado mucho la mortalidad materna y la morbilidad materna, todavía tenemos casos importantes de impacto sobre función placentaria que se traducen en restricción en el crecimiento. Eso es algo en lo que estamos ahorita eh, enfocados. Eh, de tal forma que el conocimiento de esta interacción pues, nos permite establecer medidas de vigilancia para identificar de forma oportuna ese grupo de bebés que pueden verse afectados en cuanto a nutrición fetal. Y la tercera reflexión es que el conocimiento de la interacción pues, nos permite identificar biomarcadores para poder clasificar a este grupo de pacientes en alto riesgo de complicaciones. Y nos estamos dando cuenta de que cada vez es más necesario el apoyarnos en este tipo de interpretaciones para poder tomar mejores decisiones. Bueno, pues no me queda más que agradecerles a todos ustedes su atención y también agradecerle al valiosísimo grupo de investigación clínica del Instituto Nacional de Perinatología. Muchas gracias a Mario, a Paloma, a Jonathan, a la doctora Estrada, nuestra jefa, y a Ray, que bueno, pues juntos hemos podido desarrollar este grupo de trabajos de investigación y los hemos podido plasmar en artículos de revistas internacionales e indizadas. Muchas gracias nuevamente por su atención, muchas gracias a los organizadores y que sigan disfrutando de este interesantísimo congreso.